Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con este seminario al módulo de nefrología. En el seminario de hoy vamos a hablar acerca de la anatomía y la histología renal. El sistema urinario se encuentra constituido por distintos órganos que son la uretra, los uréteres y la vejiga, que se encargan fundamentalmente del transporte y en el caso de la vejiga de la acumulación de orina, y los riñones se encargan fundamentalmente de la conformación de la orina. Las funciones de los riñones son las de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, eliminar los productos metabólicos de desecho, la regulación de la presión arterial, la gluconeogénesis, la secreción de eritropoyetina y el metabolismo de vitamina D. A modo de generalidades, podemos decir que los riñones se encuentran ubicados en el retroperitoneo, tienen una medida en cuanto a longitud de 12 centímetros, de ancho 6 centímetros y de grosor 3 centímetros, estando el riñón derecho 2 centímetros un poco más abajo en relación al riñón izquierdo. Tiene o constituyen los riñones también medios de fijación que son los mismos vasos renales y también determinada cantidad de envolturas. La más externa es una cápsula fibrosa, la intermedia es una cápsula adiposa y por dentro la fascia renal. Estas estructuras tienen como finalidad proteger y fijar en su lugar a los riñones. En cuanto a la configuración externa, se encuentran constituidos por un polo superior, la cara posterior, el polo inferior, un borde cóncavo en donde encontramos el ilio, la cara anterior y el borde convexo. Con respecto al polo superior, se encuentra en contacto la cara posterior con el diafragma, la pared lumbar y la 12ª costilla, y la cara anterior, en el caso del riñón derecho, se encuentra vinculado con el ángulo cólico derecho, la segunda porción del duodeno y el hígado. En el caso del riñón izquierdo, se encuentra relacionada la cara anterior con el vaso páncreas-estómago, con el colon transverso, con el ángulo esplénico del colon y el colon descendente. La configuración interna se encuentra formada por la cápsula fibrosa, que es una membrana de tejido conectivo de 1 milímetro. Por dentro encontramos el tejido funcional propiamente dicho, que es el parénquima. El parénquima tiene una corteza y una médula. La corteza se encuentra constituida por los glomérulos y la médula por túbulos y por vasos sanguíneos. En esta foto podemos observar cómo la corteza se imagina hacia adentro hasta el seno renal, dividiendo a la médula en pirámides renales. Estas columnas son las columnas renales. Ecográficamente podemos observar en esta foto cómo se observan los riñones. Podemos observar la cantidad de riñones que tenemos, podemos estudiar la conformación externa de los riñones, si existe alguna anomalía, y también la relación entre la corteza y la médula. Con respecto a la irrigación renal, tenemos que tener en cuenta que forma parte casi del sistema cardiovascular, ya que la circulación renal está constituida por aproximadamente un 20% del gasto cardíaco. La arteria renal es una rama de la arteria aorta o abdominal y en algunas raras ocasiones también puede ser una rama de las arterias ilíacas. A partir de la arteria renal y cuando ingresa al ilio, a través del ilio al riñón, se va a dividir en diversas arterias de tipo segmentario. Por lo tanto, el riñón tenemos que tener en cuenta que tiene una irrigación segmentaria. Tenemos la arteria segmentaria superior, inferior, la arteria segmentaria anterosuperior,
anteroinferior y posterior. A partir de las arterias segmentarias, vamos a encontrar las arterias interlobulares, las arterias arcuatas, las arterias interlobulillares y las arteriolas aferentes. Cada nefrona recibe una arteriola glomerular aferente que se divide en una red capilar con forma de ovillo, que son los glomérulos. Luego, los capilares del ovillo se reúnen para formar la arteriola glomerular eferente, que se ramifican hasta formar los capilares peritubulares. A partir de acá, todo lo que es el sistema irrigatorio va a drenar en las venas interlobulillares, luego a las venas arcuatas, venas interlobulares y finalmente en la vena renal. Bien, esta es una foto que nos permite observar el ovillo o el sistema capilar de los glomérulos. En este caso podemos ver que se encuentra constituida por la arteriola aferente que da inicio a la red capilar en forma de ovillo y egresa en forma de la arteriola glomerular eferente. Se encuentra envuelta por la cápsula de Bowman, que tiene una capa de tipo parietal. Tenemos acá el espacio de Bowman y por dentro la capa visceral de la cápsula de Bowman. Tenemos que tener en cuenta que en este caso, en el caso de los riñones, en el caso de la nefrona, se encuentra constituida por una red capilar entre dos arteriolas. Como dijimos, el ovillo capilar se encuentra entre dos arteriolas, la arteriola glomerular aferente y la arteriola glomerular eferente. Esa situación es diferente a lo que sucede en otras partes del cuerpo, en la cual vamos a encontrar una red capilar que se encuentra entre arteriolas y vénulas. Esto le permite al riñón mantener, como vamos a ver más adelante, un fino sistema de autorregulación, ya que se encuentra entre dos arteriolas. Y eso permite modificar el radio de dichas arteriolas para poder tener una regulación más certera de la presión hidrostática dentro del glomérulo. Además de esta diferencia en relación al sistema de capilares y en cuanto a lo que encontramos antes de la red capilar, también tenemos que tener en cuenta que existen diferencias en cuanto al mismo sistema de capilares. En el caso del sistema de la nefrona, la red capilar se encuentra formada por capilares de tipo fenestrado. Este sistema de capilares de tipo fenestrado es diferente al de otras partes del cuerpo en el cual encontramos capilares de tipo continuo o capilares de tipo sinusoide que encontramos en el hígado. A modo de resumen, podemos decir que la nefrona se encuentra constituida entonces por la arteriola glomerular aferente, la red capilar o el ovillo y la arteriola glomerular eferente. Esta arteriola glomerular eferente tenemos que recordar que va a dar origen al sistema de vasos peritubulares que finalmente van a drenar la sangre hacia el sistema venoso o vena renal. Por lo tanto, cada nefrona es una unidad anatómica y funcional. Nacemos con aproximadamente 1 millón de nefronas y se encuentran conformadas por glomérulos, por túbulos y por vasos. En esta foto lo que podemos observar es, en principio, el sistema de vasos, con la arteriola glomerular aferente, eferente y el glomérulo. En esta parte se encuentra cortado lo que serían los vasos peritubulares que se encuentran transcurriendo alrededor o a lo largo de los túbulos. El ovillo capilar se encuentra envuelto en la cápsula de Bowman, que recordemos que tiene una cápsula parietal externa y una cápsula visceral o interna. Entre ambas capas vamos a encontrar el espacio de Bowman. A partir de acá se da inicio al sistema de túbulos.
¿sí? Tenemos un túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Tenemos dos tipos de nefronas diferentes, que se encuentran dispuestas de forma en la cual la nefrona cortical es más externa, con una asa de Henle corta, y las nefronas que son yuxtamedulares, que se encuentran, como vemos en esta foto, más profundas, dispuestas casi al lado de la médula, y en este caso tienen un sistema de asa de Henle mucho más largo, que fíjense que llega casi hasta la papila, en la cual tenemos un sistema de vasos peritubulares mucho más largos, que transcurren en forma paralela, constituyéndose en vasos rectos. Estas nefronas, que son las nefronas yuxtamedulares, son nefronas que se encargan de la concentración y de la dilución de la orina. Por lo tanto, funcionalmente tienen otras características anatómicas que les permite principalmente ser las encargadas de la dilución y de la concentración de la orina. Ahora vamos a hablar acerca de la histología renal. Como vimos, en el ovillo vamos a encontrar, si cortamos ese capilar que vemos ahí, vamos a ver diferentes estructuras celulares. En ese mismo corte podemos encontrar las células que son estos son los capilares, que recordemos que los capilares de estas estructuras son capilares que tienen como características que tienen fenestras, que son como pequeños agujeros, que en este caso miden aproximadamente 70 nanómetros, ¿sí? Recordemos que por acá transcurre la sangre. Por fuera encontramos las células podocitarias que se encuentran constituyendo la capa visceral de la capa de Bowman. Por otro lado tenemos las células mesangiales, que van a ser las encargadas de la síntesis de la matriz mesangial. Entonces, cuando hablamos de la histología del glomérulo, tenemos que hablar de las células endoteliales, las células mesangiales, la capa visceral de la cápsula de Bowman, que son los podocitos, y la capa parietal de la cápsula de Bowman. Esta es una fotografía de una microscopía óptica con hematoxilina y eosina que nos muestra cómo se puede observar en el microscopio un glomérulo. Acá vamos a ver las estructuras que son los sistemas de túbulos, que lo vamos a ver más adelante, y esta estructura como más redonda son los glomérulos. Acá tenemos las células endoteliales. En el centro de este ovillo vamos a encontrar las células mesangiales. Luego tenemos la cápsula de Bowman con su capa externa parietal, la capa interna, que es una capa visceral, en donde podemos encontrar los podocitos, ¿sí? Y entre ambas capas vamos a encontrar el espacio urinario o espacio de Bowman. Repitiendo, el corpúsculo de Malpighi o glomérulo, que es lo mismo, se encuentra constituido entonces por la arteriola glomerular aferente, que se encuentra dividiéndose en una red capilar en forma de ovillo, que finalmente va a dar origen a la arteriola glomerular eferente. Este ovillo capilar, que recordemos que es un ovillo capilar que se encuentra fundamentalmente entre dos arteriolas, a diferencia de lo que sucede en otras partes del cuerpo, en la cual la red capilar se encuentra entre arteriola y vérula. En este caso es distinto, lo cual permite la regulación intrínseca de la presión hidroestática en el glomérulo, porque se encuentra entre dos arteriolas, lo cual puede generar digamos, una regulación en cuanto al diámetro de las arteriolas para mantener la autorregulación. Este ovillo capilar, que recordemos que el capilar es además de tipo fenestrado, diferente a otros capilares de diferentes órganos,
Se encuentra envuelto por una cápsula de Bowman, que es doble. Tiene una cápsula parietal, que es como una lámina de tejido conectivo, que sería esta estructura que se encuentra envolviendo el ovillo, y también se encuentra conformada por una capa visceral o interna, que se encuentra pegada a los capilares. La capa que decimos que es la capa visceral se encuentra formada por células especializadas que se llaman podocitos. Entre ambas capas tenemos el espacio urinario, que sería este, el espacio de Bowman, que va a dar lugar en el polo urinario a el inicio del sistema de túbulos. Bien, vamos a hablar de la membrana de filtración glomerular. La membrana de filtración glomerular se encuentra constituida por el endotelio, que repetimos que es un endotelio de tipo fenestrado, por una membrana basal, y también se encuentra constituida por los podocitos. Si uno observa más detenidamente, este capilar, si uno desenrolla el capilar, el ovillo, vamos a encontrar esta estructura que es el capilar fenestrado, tenemos la membrana basal glomerular, y por fuera tenemos el podocito. Esto va a generar una estructura que es una verdadera barrera de filtración glomerular que evita el pasaje de sustancias proteicas y de sustancias formes, como por ejemplo los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, hacia el espacio de Bowman. Tenemos en esta figura el ovillo capilar. Si uno realiza un corte sagital en este capilar, vamos a ver estas estructuras. Recordemos que tenemos entonces el capilar glomerular, en donde transcurre la sangre proveniente de la arteria renal. Las células, estas que son las células, por supuesto, endoteliales fenestradas. Por fuera tenemos entonces los podocitos que forman parte de la capa visceral, de la cápsula de Bowman, y por otro lado tenemos las células mesangiales. Las células mesangiales tienen como finalidad fundamental la de secretar mesangio, que es una estructura que permite que este sistema de capilar tenga una forma de ovillo propiamente dicha, y le otorga por lo tanto estructura. Si uno realiza un corte a nivel de esta estructura, podemos observar la barrera de filtración glomerular. Recordemos que la barrera de filtración glomerular lo que va a hacer es evitar que absolutamente todas las proteínas y las células digamos, sanguíneas que se encuentran transcurriendo dentro del glomérulo vayan al espacio urinario. Por eso se la denomina barrera de filtración glomerular. Recordemos que esta barrera de filtración glomerular se encuentra constituida entonces por el endotelio vascular fenestrado, por una membrana basal glomerular, que está a su vez constituida por tres capas. Una es la lámina rara interna, la lámina densa en el medio, y la lámina rara externa. La membrana basal glomerular está constituida por esparansulfato y tiene una capacidad de filtrar estructuras mayores a 1 kilodalton. Los podocitos son células especializadas que tienen como prolongaciones que se llaman procesos pedicelares, que se encuentran apoyándose en la membrana basal glomerular, y también se relacionan con los procesos pedicelares adyacentes. Entonces, la barrera de filtración glomerular, podemos verla, esta estructura a través de la microscopía electrónica. Se puede observar entonces una capa glucocálix, ¿sí? El glucocálix es una estructura de glucosaminoglucanos, es una estructura negativa que recubre a las células endoteliales.
Por supuesto tenemos las células endoteliales que son fenestradas, la membrana basal glomerular con la lámina rara interna, la lámina densa y la lámina rara externa, que recordemos que se encuentran constituidas por proteoglucanos y le otorgan una carga negativa. Y por dentro las células podocitarias o podocitos, que son estructuras bastante especializadas, son células que se encuentran constituidas por una parte central y luego por prolongaciones que se llaman procesos pedicelares, son estructuras similares a estas. Esta es una fotografía que fue sacada desde el espacio urinario, ¿sí? Y en la cual podemos ver cómo se encuentran conformadas los podocitos con sus procesos pedicelares que se encuentran apoyados en la membrana basal glomerular y también se encuentran relacionados con los procesos pedicelares de podocitos adyacentes. Estas uniones permiten que los podocitos fundamentalmente no se pierdan en orina. Los procesos pedicelares se encuentran entonces unidos a la membrana o anclados en la membrana basal glomerular a través de proteínas transmembrana y a través de los procesos adyacentes, a través de proteínas transmembrana que son en principio la nefrina, la NEPH1 y la podocina. Estas estructuras hacen que los podocitos no sean excretados en la orina. Los podocitos, recordemos que son células que no se replican, a medida que se van perdiendo en orina, se va perdiendo también la capacidad de constituirse en una barrera de filtración glomerular. Vamos a hablar ahora del aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular se encuentra constituido por diversas estructuras histológicas que son la mácula densa, las células mesangiales y las células granulares. Recordemos que las células granulares son células especializadas de la arteriola glomerular aferente, se llaman granulares porque tienen unos gránulos que contienen renina. Las células mesangiales son las células que se encuentran dispersas en el medio de los glomérulos, son células que también se encargan de formar el mesangio y también tienen una función contráctil en cuanto al aumento o disminución de la superficie de filtración de la barrera de filtración glomerular. Y la mácula densa, que son células especializadas del túbulo contorneado distal, que se encargan de censar variaciones en la concentración de cloruro de sodio que transcurre en el líquido tubular. Ahora vamos a ver el sistema de túbulos. El sistema de túbulos, como vimos anteriormente, está constituido por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que es esta estructura que tiene forma de horquilla, ¿sí? Que se encuentra conformada por una asa delgada descendente y un asa delgada ascendente. Posteriormente tenemos la asa gruesa y el túbulo contorneado distal. Con respecto al túbulo colector, se encuentra dividido en un túbulo colector cortical y medular. Entonces, el túbulo contorneado proximal se encuentra a este nivel. Luego tenemos el asa de Henle con la rama descendente delgada y la rama delgada, ascendente. Y con respecto al túbulo distal, vamos a tener una rama gruesa ascendente, ¿sí? Que sería esta estructura, el túbulo contorneado distal, que sería esta estructura de acá. Y por último tenemos el túbulo colector, ¿sí? Que tenemos que diferenciar el túbulo colector
que se encuentra a nivel de la corteza y a nivel de la médula. Cada una de estas estructuras histológicamente va a ser también diferente, ya que cada una de estos segmentos va a realizar funciones completamente diferentes. En principio, todo lo que es el proceso de reabsorción, mayoritariamente de agua y de solutos, se lleva a cabo mayoritariamente en el túbulo contorneado proximal. Estas estructuras, por lo tanto, tienen características mucho más especializadas. Acá vamos a ver las células del túbulo contorneado proximal que tienen ribete en cepillo, que le permite absorber más los solutos, es mucho más acidófilo al microscopio óptico, tiene un menor diámetro luminal, tiene luz con forma de estrella y menor cantidad de núcleos. En cambio, cuando hablábamos del túbulo distal, tiene como características que no tiene ribete en cepillo, es menos acidófilo, tiene mayor diámetro luminal, luz circular y mayor cantidad de núcleos. El asa de Henle, que se encarga mayoritariamente de la absorción de agua y de algunos solutos, vamos a ver que tiene características que son de menor diámetro, células aplanadas, son células mucho más sencillas. En cuanto al túbulo colector, vamos a encontrar que tiene como características que son células más altas y con límites celulares visibles. Por otro lado, el túbulo colector está constituido por dos tipos muy claros, digamos, de células a nivel histológico. Por un lado, encontramos las células que denominamos células claras. Son células cúbicas, con núcleo central, con pocas organelas, y que tiene gran cantidad de canales que se llaman aquaporinas, que son altamente permeables al agua, y que son también susceptibles a la modificación a través de la presencia de la hormona antidiurética. Por otro lado, tenemos las células que denominamos células oscuras, que tienen mayor número de organelas y que tiene como fundamental la función de la secreción de protones y de bicarbonato. Por lo tanto, tienen una gran injerencia en lo que es la regulación en el estado ácido-base. Este es un corte transversal y este es un corte longitudinal del sistema de túbulos. Tenemos que recordar que en el túbulo contorneado distal se secreta una proteína que se llama proteína de Tamm-Hofstad, que vamos a ver más adelante que va a formar parte de los cilindros hialinos. Bueno, con esta última foto dimos por finalizada el seminario de anatomía y de histología renal. En los próximos seminarios vamos a hablar o vamos a hacer hincapié en los procesos que van a dar lugar a la formación de orina. Los procesos de filtración, de secreción y de reabsorción.